Gioni, ciencia y cultura en corto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Gioni, un espacio dedicado a la divulgación científica. Mi nombre es Mariana Solís y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en su programa Gioni. No se olviden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Gioni. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Amanda Hernández Pérez. Ella es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, el día de hoy nos viene a platicar un poco acerca de su libro Apuntes sobre la esclavitud femenina a través de la documentación notarial y judicial en Querétaro, de 1700 a 1706. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana. Bueno, doctora, pues me voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria como docente investigadora. La doctora Amanda Hernández Pérez es profesora investigadora de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con un postdoctorado en London School of Economics and Political Science. Es doctora y diplomada en estudios avanzados por el Instituto Ortega y Gasset y licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y docente con perfil PROMEP. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias. Nos gustaría que empezáramos esta plática con que nos platicara un poco acerca del objetivo de este libro. ¿Cuál fue la intención, el propósito de escribir acerca de este tema que no es tan hablado durante nuestras clases normales de historia, pero que sí fue un hecho social que fue muy importante durante la época colonial, que fue la esclavitud femenina, doctora? Sí, Mariana. Bueno, el tema de la esclavitud femenina se ha trabajado desde hace ya muchos años. Hay pioneros muy importantes en nuestro país sobre este tema, como Aguirre Beltrán, que es una figura muy importante para el rescate de la población afrodescendiente en la época colonial en México. Y bueno, hay un trabajo muy amplio en este tema, ¿no? Por ejemplo, está Martínez Montiel, que es la primera africanista mexicana, que fue mi maestra, por cierto, una investigadora muy importante, y bueno, y muchas otras más, ¿no? Tal vez las más recientes investigaciones, por ejemplo, tienen que ver con los trabajos de María Elisa Velázquez, ella es una investigadora del INA. Entonces, esto ya se ha trabajado anteriormente. En Querétaro también tenemos muchas contribuciones, tenemos trabajos de Oliva Solís, de Luz Amelia Armas, que son profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo llegué a esta investigación por una cuestión, digamos, un poco chusca, un poco sin que yo me lo planteara, porque cuando estaba haciendo el postdoctorado en la London School of Economics, recuerdo que estaba buscando documentación sobre mujeres en la época colonial y en uno de los fondos reservados que, bueno, son muy importantes, esta universidad tiene unos fondos sobre México muy importantes, y recuerdo haber encontrado ahí una antología de documentos de esclavitud en Querétaro en el siglo XVII, finales del siglo XVII, que escribió Oliva Solís y Luz Amelia Armas, aunque yo no las conocía en ese momento. Estas profesoras ahora son mis colegas. Y bueno, creo que a partir de ese libro, que es una antología maravillosa, por cierto, que ya no se edita, está agotada, a partir de esta investigación me di cuenta que se necesitaba seguir trabajando el tema en Querétaro, porque hay otros estados de la República donde sí se ha trabajado de manera más profusa el tema, pero en Querétaro queda mucho todavía por conocer, y sobre todo darnos un salto al archivo histórico para realmente ver esta población. Entonces así empecé a trabajar este tema. Esto fue hace 7 años, pero el trabajo es un trabajo muy arduo porque hay que hacer paleografía, entonces lleva mucho tiempo también poder hacerlo. Sí, justo para allá iba la siguiente pregunta. Sabemos que las fuentes principales que usted utilizó para realizar esta investigación fue del archivo judicial y notarial del archivo histórico,
¿Por qué centrarse específicamente en un trabajo paleontológico, doctora? Bueno, las fuentes son, digamos, para estudiar a las mujeres en situación de esclavitud, pues son escasas. Digamos que ustedes recordarán que en esa época ellas no tenían derechos, entonces tampoco tenían voz, no sabían escribir, leer y escribir, entonces era difícil encontrar evidencia. Entonces lo que yo empecé a hacer es trabajar primero con las fuentes notariales, donde se registra sobre todo su venta, su compra y su venta por personas que en ese entonces eran muy pudientes, o sea, por ejemplo, personas que tenían títulos nobiliarios, mercaderes que eran muy exitosos, mujeres viudas de capitanes o de personas que habían trabajado en la administración colonial, que era gente que tenía mucho dinero, y estas personas compraban a las esclavas. Entonces, por eso el registro notarial es tan importante para trabajar esta población. Y, digamos, el registro judicial, que es otro tipo de documentación, es también muy importante, porque ustedes recordarán que en esa época la audiencia, la Real Audiencia, tenía dos tipos, digamos, se dividía en dos, ¿no? O sea, todos los litigios civiles y los litigios judiciales. Entonces, dentro de los litigios judiciales, pues hay muchos, digamos, muchos expedientes donde están involucradas las mujeres esclavas. Por ejemplo, hay mujeres esclavas que fueron vendidas y que estaban enfermas, por ejemplo, de pulmonía. Entonces, cuando las vendían, esa persona que las compraba reclamaba porque estaba enferma esta mujer. Entonces, así es como hemos podido, digamos, ir recopilando, ir indagando cuál era la situación de estas mujeres en esa época. Hace un momento, doctora, nos comentaba que cuando usted estaba haciendo su postdoctorado se dio cuenta que hacía falta estudiar sobre este fenómeno específicamente en Querétaro. Sin embargo, tenemos conocimiento de en qué regiones hubo mayor esclavitud femenina durante el virreinato. Bueno, obviamente que en la época colonial, pues el Bajío fue realmente una zona muy importante. O sea, el Bajío fue el granero en la época colonial. Y también tenía una importancia muy relevante en cuanto a toda la cuestión de la minería. Entonces, en la minería la esclavitud fue muy importante, la mano de obra esclava, y también en los obrajes. Querétaro tenía muchos obrajes, los obrajes son talleres textiles, entonces también ahí había muchísima mano de obra esclava, y también en las haciendas. Querétaro y toda esta región del Bajío tenía muchísimas haciendas. De diferentes, digamos, se producían diferentes productos, ¿no? Desde productos lácteos, etcétera. Entonces había presencia de estas mujeres en esta zona. Hay un documento que yo estuve trabajando de una esclava de una hacienda en Amascala, por ejemplo, en 1703. Entonces, aquí la cuestión es que, digamos, las regiones que más se han trabajado pues son las regiones de la Ciudad de México, algunas zonas, por ejemplo, de ingenios azucareros como Veracruz, ¿no? Entonces ahí es donde se conoce más esta población porque se ha trabajado más, ha habido una tradición más grande en este tema. Pero eso no quiere decir que en Querétaro no existiera, simplemente que se necesitan más investigaciones para conocer a mayor profundidad esta población. Bien, doctora, ¿de dónde provenían estas mujeres esclavas? Sabemos que es una práctica que se originó tal vez en regiones europeas, en regiones africanas, pero ¿de dónde provenían estas mujeres? ¿Cuáles eran las condiciones o cuáles eran las causas para que una mujer fuera una esclava? Bueno, mira, en términos generales, en esta legislación medieval que regía la Nueva España, pues era una legislación que tenía, digamos, tres causales para esclavizar a las personas. La primera causal era el ser o el haber sido una persona motín de guerra, ¿no? O sea, que hubiera sido un prisionero de guerra, otro por el endeudamiento, y el otro, que tiene mucho que ver con las mujeres afrodescendientes, es a través del vientre materno. Es decir, el hecho de que tú nacieras de una mujer esclava
Te hacía esclava inmediatamente. Te hacía esclavo, ¿no? Entonces, claro, esto obviamente hay que tomarlo digamos, con cierta cautela, porque hay que recordar que toda la legislación novohispana va a ir, digamos, cambiando, porque se tiene que ir adecuando a la nueva realidad de las colonias de ultramar, ¿verdad? Porque esta es una legislación que viene de España y bueno, aquí la realidad es distinta, pero más o menos, digamos, esas eran las causales. Y bueno, en términos generales, pues entraban por los puertos. Ahí, sobre todo el primer siglo de esclavitud, pensemos que la esclavitud va más o menos de 1519 a 1810, cuando es abolida. Entonces son varios siglos digamos, de esclavitud. Y bueno, los primeros años sí se utilizaba mucho el carimbo, ¿no? O la carimba, que era esta marca que se le ponía a las personas que cerraban como si fueran ganado, porque era la manera de controlarlos para que pagaran impuestos, porque también había contrabando. Entonces esto era importante, sobre todo en los primeros años esta práctica fue muy importante, ¿no? Errar a las personas para que pagaran impuestos. De acuerdo. También en su texto, doctora, nos comenta un poco acerca de la posibilidad que tenían algunas mujeres o algunas esclavas de adquirir o de obtener su libertad. Incluso durante todo el texto usted nos va comentando sobre algunos ejemplos, ¿no? Algunos registros que usted tenía que encontró en el archivo histórico. ¿Podría platicarnos un poco acerca de cómo era que las mujeres podían acceder a su libertad, las mujeres esclavas? Y no sé si nos platica como a lo mejor algún ejemplo de los que usted estuvo buscando aquí en el archivo. Sí, claro, Mariana. Yo lo que planteo en este libro, esta investigación está contextualizada a principios del siglo XVIII. O sea, los documentos son de 1700 a 1710 aproximadamente. Pensemos que para esta época ya la esclavitud, empieza a ser muy cuestionada, pero todavía le falta un siglo para su abolición. O sea, la abolición va a venir en 1810, ¿verdad?, con la independencia. Entonces, todavía, aunque ya, tiene muchos detractores, finalmente en 1710 todavía le queda un siglo, ¿no? Todavía es vigente en la sociedad, pero ya empieza a haber, muchas críticas, ¿no?, a esta institución. Entonces, en ese contexto es en el que yo planteo que la justicia empieza de alguna manera a buscar mecanismos para desalentar el cimarronaje, la fuga, ¿verdad? Porque ya hay una respuesta social ante esta situación. Hay muchas revueltas que además conocemos poco, hemos estudiado poco, pero bueno, sabemos que hay una gran resistencia a esto, porque además ya a principios del siglo XVIII hay muchos afrodescendientes que ya han obtenido la libertad de diferentes formas. Entonces, una de las, de las cuestiones interesantes es que esta justicia dosificada, como yo le llamo, como yo, la nombro en el libro, tiene que ver con ciertos mecanismos para darle a la gente ciertas salidas a su descontento, al descontento de la esclavitud. Y en ese contexto son muy interesantes las llamadas solicitudes de esclavas, ¿qué es esto? Pues son reclamos de las mujeres esclavas que reclaman por los malos tratos de sus amos, ya sea por maltratos muy crueles o porque no se les da de comer. Y estas solicitudes se hicieron, sobre todo en este siglo, fueron muy importantes, y ahí podemos escuchar la voz de estas mujeres, ¿no? Doctora, vamos a ir a un pequeño corte. Enseguida regresamos para que nos siga platicando, para que nos platique de este ejemplo de alguna mujer que quería acceder a su libertad. Les agradecemos que sigan con nosotros en Geoni. No se despeguen, volvemos con más. Agradecemos que continúen con nosotros. Estamos en Geoni, este espacio dedicado a la divulgación científica. No se olviden buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Geoni. Y bueno, el día de hoy estamos con la doctora Amanda Hernández Pérez. Ella nos está platicando acerca de su libro de esclavitud femenina en la época colonial. Doctora, estaba para platicarnos acerca de
este ejemplo de alguna de las mujeres que quería acceder a su libertad. ¿Cuáles eran los mecanismos o los recursos legales que tenía para hacer estos trámites? Bueno, la solicitud de esclavas, como decíamos en el corte, tiene que ver con una denuncia expresa de la esclava con respecto a los malos tratos y, sin embargo, esta solicitud tenía sus limitaciones. Lo único que se podía lograr era un cambio de propietario, no la libertad, ¿no? Sin embargo, son documentos muy importantes porque aquí podemos ver la voz de las mujeres. Entonces, aquí te traigo un pequeño fragmento de un expediente del Archivo Histórico de Querétaro de 1703. Ella es una mujer esclava, mulata, de nombre Juana de Guevara, nacida en la ciudad de Querétaro. Y dice así: yo, Juana de Guevara, vecina de esta ciudad de Querétaro, esclava de doña Jacinta de Aboites, comparezco en derecho y al mío convenga, digo que el día 15 presenté ante vuestra merced un escrito, aquí me refiero que en substancia es su contenido, que la dicha doña Jacinta de Aboites, mi ama, con poco temor de Dios y por irritación, quiere venderme a un ingenio, solo por su voluntad, sin que yo se lo hubiera dado causa para ello. En este ejemplo, ella está reclamando que su ama quiere venderla a un ingenio. Ningún esclavo ni esclava quería ir a un ingenio, imagínense lo que eso implicaba. Entonces ella hace este reclamo, ¿no? Es un expediente bellísimo, es un expediente de más de 11 fojas, donde escuchamos la voz de esta mujer, de Juana de Guevara, y bueno, y hay muchos otros ejemplos de estas solicitudes. Pero bueno, tú me preguntabas cuáles eran los otros mecanismos para la libertad. Otro de los mecanismos era la manumisión graciosa o la libertad por gracia, es decir, después de haber trabajado mucho tiempo con un esclavo, se te daba la gracia, ¿verdad?, de darte la libertad si es que habías trabajado de manera, digamos, honrosa con ese esclavo. Con ese amo. Sin embargo, esto también, bueno, era una cuestión de doble filo porque esto hacía que el esclavo o la esclava mantuviera una lealtad, ¿verdad?, ante el propietario con la esperanza de poder recibir esta manumisión graciosa. Y otro, digamos, de las formas de obtener la libertad era a través de su pago. Ya sea que la propia esclava pudiera... como ahorrar, ¿no? Ahorrar, sí, a través de un peculio, que era un derecho, o que alguien más pagara por su libertad, ya sea un compañero o alguna propietaria que era muy benevolente, etcétera. Entonces también podían acceder a la libertad a partir de esto, ¿no? Y esto les va a permitir, obviamente, tener una movilidad importante durante todos estos siglos y obtener la libertad en muchos casos. De acuerdo, doctora. Y hablando ahora específicamente sobre las labores que las mujeres esclavas llevaban a cabo en los hogares, en los conventos, en diversos espacios de la colonia, ¿qué era lo que las mujeres esclavas hacían? ¿Cuál era el papel que jugaban en la sociedad estas mujeres? Bueno, tenían un papel muy relevante. Esta investigación se centra sobre todo en los trabajos de cuidado, en los trabajos de la vida, pero digamos que van a trabajar tanto en el sector productivo, tradicionalmente conocido como el sector productivo. Entonces podían trabajar ya sea en un ingenio agrícola, digamos en una hacienda, podían trabajar también en un obraje, pero también podían trabajar haciendo trabajos de cuidado de la vida, en haciendas, en grandes casonas, ¿verdad?, donde preparaban los alimentos, cuidaban a los adultos, a las adultas mayores, también cuidaban a niños, incluso los amamantaban. Y sabemos que también jugaron un papel muy importante en los conventos, como tú mencionas, sí, Mariana. Sabemos, sobre todo por la documentación que yo pude acceder, que para las monjas, sobre todo para las monjas de Santa Clara, ¿verdad?, que está aquí, todavía está una parte de este convento que fue muy importante en esa época. Sabemos que fueron muy importantes para las
monjas de velo negro. Hay que decir que había dos tipos de monjas. Las monjas de velo negro eran mujeres que tenían una posición económica privilegiada, entonces eran hijas de grandes hacendados o eran hijas de algún clérigo y tenían la posibilidad de pagar una dote con muchísimo dinero. Entonces eran ellas, sobre todo porque estaban también las monjas de velo blanco, que eran mujeres que venían de una situación de pobreza y muchas veces no podían pagar una dote. Entonces estas mujeres las monjas de velo negro eran sobre todo las que tenían el poder adquisitivo para comprar una esclava. Y en los documentos notariales encontramos varios ejemplos y sobre todo lo que es interesante es que para ellas era muy importante el cuidado cuando eran adultas mayores. Si bien es cierto, las esclavas las podían acompañar a lo largo de su vida, es sobre todo cuando ya son adultas mayores, cuando para ellas es más importante tener una esclava para asegurar su cuidado. Bien, doctora, hay un tema que no me gustaría que dejáramos de lado. En el texto abarca 2 capítulos para hablar acerca de la explotación y dominación del cuerpo de las mujeres esclavas. Y comenta usted en su libro que en un sistema de patriarcado el cuerpo femenino sirve para satisfacer las necesidades de otras. Y me parece que en estos términos en su libro usted remarca específicamente que el cuerpo de la mujer esclava fue totalmente cosificado, no nada más por los hombres, sino incluso por las propias mujeres que eran amas de estas esclavas. ¿Nos podría ahondar un poquito en este tema, doctora, por favor? Sí, bueno, hay varios autores como John Tutino, que es un historiador norteamericano estudioso del Querétaro colonial, que es muy famoso. Viene mucho a Querétaro, por cierto, y otra estudiosa, Silvia Federici, que, bueno, ellos plantean que la acumulación, digamos, la primera acumulación de capital se hace a través de varios mecanismos, entre ellos, bueno, pues digamos, la colonización de los territorios como México, bueno, lo que fue la Nueva España, pero también se hace por la esclavitud. Entonces esto va a ser muy importante para esta primera acumulación. Y entonces, bueno, ellos plantean, sobre todo Silvia plantea, que va a ser muy importante el trabajo de las mujeres para poder hacer esta acumulación, en particular del trabajo esclavo, porque las mujeres, por una parte, van a estar en toda la parte de la producción económica, pero también van a estar, digamos, en toda esta parte del cuidado de la vida, ¿verdad? O sea, entonces son 2 aspectos importantes donde ellas van a jugar un papel muy importante en la economía de la Nueva España, claro, siempre como trabajo esclavo, ¿verdad? Que no tiene derechos. Pero esto es muy importante porque a través de este trabajo sobre todo de cuidado, pues van a poder sacar adelante a esta sociedad novohispana. Por ejemplo, pensemos en amamantar a un amo, ¿verdad? O sea, la disposición del cuerpo absoluta que se requiere para llevar a cabo este cuidado de la vida es enorme. Entonces, pensemos que estas mujeres tenían todos estos trabajos, pensemos que muchas veces hacían el trabajo de cuidados en casa, pero después si el amo o la ama necesitaba digamos, dinero, la mandaban por un jornal y la podían rentar como una jornalera o para vender dulces en la calle, tabaco, agua de frutas, etcétera, pero después regresaba a casa y también ahí en la casa de su amo o de su ama hacía el chocolate con molinillo y también tenía que hacer todas las viandas y toda la comida, ¿verdad? Porque esto, acuérdense que la tecnología doméstica era prácticamente nula, entonces había que hacer los encurtidos, había que hacer incluso la harina, incluso muchos productos de tocador en ese entonces había que hacerlos a mano, entonces eran trabajos extenuantes. Y estas mujeres pues jugaban un papel importante porque sacaban avante todos estos trabajos. Entonces a eso me refiero, a que este trabajo tendríamos que revalorizarlo, que repensarlo, porque era muy importante para esa sociedad, esas sociedades. De acuerdo, doctora. Bueno, pues ya casi estamos por concluir. Me gustaría que hiciéramos un poco una reflexión
que usted que usted realiza durante el libro y más sobre todo al final. Usted comenta que este libro, todo este fenómeno de la esclavitud femenina se daba en un contexto de control extremo. Le estoy citando textualmente de su libro. Y extracción de saberes, afectos y pulsiones, apoyándose en leyes y preceptos morales patriarcales. Todo ello nos permite las herencias, y pone usted entre paréntesis, no siempre superadas, de la forma en la que construimos las percepciones y valoraciones sobre el cuerpo femenino en la actualidad. ¿Podría hacer una reflexión final, doctora, acerca de cómo es que, ahora ya no tenemos la esclavitud como tal, pero cómo es que todavía la mujer sigue como un poco teniendo esta condición por el sistema patriarcal en el que vivimos, doctora? Bueno, yo creo que era importante empezar a hacer este trabajo de investigación con respecto a cómo han vivido las mujeres mexicanas en nuestras sociedades. En particular, el estudio de las mujeres en situación de esclavitud es muy interesante y reveladora en el sentido de que nos muestra un ejemplo, a lo mejor, muy fuerte sobre la situación de las mujeres en estos sistemas patriarcales. Obviamente esto ha ido cambiando con el tiempo, pero sí que hay muchas reminiscencias. Yo planteo que hay muchos cambios, pero también muchas reminiscencias que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir reflexionando. Y que es importante, yo los invito a todas y todas, es importante seguir escudriñando la historia de Querétaro. Querétaro tiene una historia fascinante de la época colonial. Tenemos uno de los archivos más hermosos de toda la República Mexicana. Tenemos un tesoro que nosotros tenemos la obligación de enseñar al mundo, de escudriñarlo, de estudiarlo. Así que los invito a todas y todas para que hagamos este esfuerzo y revaloricemos la historia de nuestro país y sobre todo la historia de nuestro estado, que es maravillosa. Doctora, para aquellos que están interesados en conseguir su libro, ¿en dónde lo pueden encontrar? Es una edición de la Universidad Autónoma de Querétaro y pueden adquirir este libro en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que está en Cerro de las Campanas, sin número, acá en CEU, en Ciudad Universitaria. Pues doctora, agradecemos muchísimo su presencia aquí en Gioni y Gracias. A todos los que nos acompañaron, agradecemos su presencia y acompáñenos en la siguiente emisión de Gioni. Mi nombre es Mariana Solís, muchas gracias.